presupuesto federal 2022 tiene realmente una perspectiva de género? La mortalidad materna en lo que va de 2021 es 23% mayor que la de 2020, pero el presupuesto asignado al programa Salud Materna, Sexual y Reproductiva para 2022 prácticamente se quedó igual que el año pasado. La violencia familiar es un problema que afecta a 1 de cada 10 hogares mexicanos. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de 2022 indicó que cada minuto 8 personas, la mayoría mujeres, son víctimas de algún tipo de violencia familiar. Pero el presupuesto 2022 para el programa de apoyo a refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos, solo tendrá un incremento ínfimo del 0.1%. Las mujeres, como responsables del cuidado de sus hijas e hijos, cada vez más se incorporan al mercado laboral para contribuir al sustento de sus hogares. Prueba de ello es que durante el periodo de 2005 a 2020, la población femenina económicamente activa mayor de 15 años tuvo un incremento del 67.8%, por lo que se necesita impulsar la creación de guarderías. Pero la asignación presupuestal para el programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, con el que el gobierno de López Obrador sustituyó al programa de guarderías infantiles, tendrá una reducción del 3.6%. En México, 11 mujeres son asesinadas al día, pero el presupuesto 2022 para acciones de coadyuvancia para las alertas de género tendrá una reducción del 1.5%. La construcción y equipamiento de los centros de justicia para las mujeres tendrá una reducción del 3.6%. Los recursos transferibles para la implementación de medidas que atiendan los estados y municipios que cuenten con la declaratoria de alerta de violencia de género tendrá una reducción del 3.6%. InMujeres es la institución con más experiencia suficiente para ayudar al resto de las instituciones de la Administración Pública Federal a imprimir una perspectiva de género a las políticas públicas. Pero su presupuesto para 2022 solo aumentó en un 0.8% y el apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas tendrá un incremento de apenas el 0.1%. Si el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación 2022 plantea un gasto programable de 5.247 billones de pesos, de los cuales propone destinar un 4.4% para la igualdad entre mujeres y hombres, lo que equivale a 232.384 millones de pesos, ¿cuál es la causa de que estos programas hayan tenido recortes o mínimos aumentos a su presupuesto? La minimización de los programas para disminuir y erradicar la discriminación de género y alcanzar la unidad sustantiva entre hombres y mujeres se debió principalmente a que la igualdad de género no es una prioridad del gobierno de López Obrador. En 2022, el presupuesto para la igualdad entre mujeres y hombres destinará la gran mayoría de sus recursos a los programas prioritarios del gobierno de López Obrador, como la pensión para personas adultas mayores y la beca de educación básica para estudiantes de educación media superior. Y es que el gobierno de López Obrador considera que un presupuesto con perspectiva de género son simplemente apoyos que llegan directamente a las mujeres. Sin embargo, un presupuesto con perspectiva de género debe otorgar recursos a los programas que buscan corregir las brechas de discriminación y desigualdad de género. Bienvenidos y bienvenidas a Género y Política, tu serie web que produce el PRD con la finalidad de empoderar a las mujeres. Mi nombre es Paloma Suárez y voy a estar con ustedes en este programa. Les agradezco mucho su atención y su participación. Estamos de manteles largos, hoy nos da mucho gusto contar con la presencia de todos ustedes. Iniciamos con la quinta temporada de Género y Política. Esto es gracias a la participación de ustedes que nos escuchan en sus casas y nos siguen por redes sociales. Gracias por sus comentarios y pues bien, el programa es con la finalidad de impulsar el desarrollo, la participación de las mujeres en el ámbito político y la democracia del país. Y para eso tenemos un tema muy importante con el que vamos a dar inicio. El tema es el presupuesto federal 2022. ¿Tiene perspectiva de género? Eso es un tema muy importante y para ello pues bien tenemos 3 invitadas, 3 mujeres muy importantes que nos van a compartir su opinión y van a desarrollar el tema. Y pues bien, yo tengo el gusto de presentarlas.
Presento con mucho gusto y le doy la bienvenida a Karen Quiroga Anguiano, abogada feminista, maestra en prevención del delito y sistema penitenciario, exdiputada local y federal. Actualmente es secretaria nacional de Igualdad en Géneros del PRD. Bienvenida, le damos las gracias por acompañarnos. Y continuamos, por favor, con Claudia Castelo Rebollar, socióloga y feminista, activista por los derechos de las mujeres. Actualmente es consejera nacional y secretaria nacional de Asuntos Electorales y Políticas de Alianzas del PRD y consejera nacional, como lo comentamos. Y seguimos, muchas gracias por acompañarnos, y seguimos con Aide Cristina Saldaña Martínez, comunicóloga y abogada feminista. Actualmente es integrante de la Coordinadora Estatal de la Organización Nacional de Mujeres en Quintana Roo y consejera nacional y estatal del PRD. Así que comenzamos. Y antes de entrar al diálogo feminista de hoy sobre el presupuesto federal 2022 y contestar si este tiene un enfoque de género, ¿qué les parece si nos explican brevemente? Es una pregunta muy importante. ¿Qué es un presupuesto con perspectiva de género? Me gustaría escuchar, por favor, a la abogada Aide Cristina. ¿Cómo estás, Paloma? Un gusto saludar a mis compañeras del panel, por supuesto, a mis dirigentes secretarias a nivel nacional. Las saludo con todo el respeto y con la emoción que me merece. Felicitar a Claudia por su nuevo nombramiento. Bueno, pues hablar de presupuesto con perspectiva de género, en primera, es un indicador que nos permite ver el compromiso de gobierno en turno en los derechos de las mujeres y las niñas, en el tema de la igualdad de género en los 3 niveles de gobierno. ¿Cómo lo hacen? Pues se asignan, se etiquetan recursos con el objetivo de tener la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y es decir, es la herramienta para la redistribución del dinero para ser equitativas. Ahí es donde podemos ver, podemos observar si el gobierno redistribuye el dinero para que no haya discriminación, y se pueden detectar y ver el estado, el avance y empoderamiento o discriminación, y si existe asimetría del poder entre varones y mujeres. También estos presupuestos hay que vigilarlos si se cumplen, porque es muy importante. A veces se dan los presupuestos, pero hay sus trucos y sus mañas, no son para el tema específico de mujeres o no lo cumplen. Entonces, pues bueno, ahí los legisladores, los diputados, los senadores son una voz importante para vigilar este presupuesto con perspectiva de género. Pues yo le agradezco, es muy interesante lo que usted nos comenta. La verdad, ojalá tengamos mucho tiempo para que usted nos pudiera extender un poquito más sobre este tema, pero es muy interesante las mujeres que se conectan y que nos escuchan. Es muy importante lo que usted nos expone. Y pues bien, vamos a seguir con el programa, vamos a darle paso. También nos gustaría escuchar a la secretaria Karen, escuchar su opinión, porque en casita queremos reforzar mucho este tema y principalmente para las mujeres. Sí, muchas gracias por la participación. También felicito, bueno, pues a Claudia Castelo por su nueva encomienda en la dirección nacional de este partido. Y bueno, pues, ¿qué es el presupuesto con perspectiva de género? Bueno, el Estado tiene muchas formas de actuar dentro del contrato social. Ustedes recordarán que nosotros como sociedad tenemos un contrato, y una de las partes para el cumplimiento de ese contrato social significa, visto desde el feminismo, pues es promover el que la brecha que existe entre hombres y mujeres sea erradicada y generar una igualdad
Y entonces, esa igualdad de derechos tiene que verse en los hechos de manera diaria, cotidiana, y qué mejor que verlo en el presupuesto de egresos de la Federación. Se hace un presupuesto de manera, tomando el feminismo y este empoderamiento de las mujeres y esta generación de la igualdad entre hombres y mujeres de manera transversal, o sea, quiere decir que es un elemento que cruza todas las áreas del presupuesto y todas las áreas de desarrollo del país. Y bueno, pues esto debe de promover el empoderamiento de las mujeres, que se entiende como un proceso para cambiar la distribución de poder, tanto de las relaciones interpersonales como de las instituciones públicas. En este contexto, el empoderamiento de las mujeres incluye 6 aspectos que son fundamentales. Uno es el sentido de seguridad y visión de futuro. La capacidad de ganarse la vida. Una mujer debe de tener, al igual que un hombre, la capacidad de ganarse la vida. La capacidad de actuar eficazmente en la esfera pública. Mayor poder de toma de decisiones en el hogar, porque esto también tiene que ver al interno del hogar. Esto no es una labor en lo individual de las familias, sino es una labor colectiva que se implanta desde el sistema. Participación en grupos ajenos al ámbito familiar y la movilidad y visibilidad en la comunidad. Estos son los aspectos del empoderamiento con los cuales se debe de llevar esta visión a una aprobación del presupuesto de egresos que le permita desde cualquier punto de la vida pública que se da en el país, hacer que una mujer tenga y cuente con estos 6 elementos que son fundamentales. Entonces, cuando el Estado, a través de ese contrato social, decide empoderar a la mujer, le proporciona todas las facilidades, todas las herramientas para poder cumplir con estos 6 elementos. Ese es un presupuesto de egresos con perspectiva de género, desde todos los ámbitos. El ámbito de salud debe de proporcionarte y debe de tener esa visión de estos 6 elementos. El ámbito de seguridad pública debe de tener estos 6 elementos. El ámbito de trabajo debe de tener estos 6 elementos. Y absolutamente todo el proceso de aprobación de este presupuesto debe de contar con este propósito. Es una forma de hacer un presupuesto de manera prospectiva, o sea, vas al fin último, que es proporcionar a las mujeres todos estos elementos, y entonces lo construyes desde el principio, empiezas a hacer todo este proceso de construcción de las diferentes áreas y esferas de la vida social, de la vida pública en este país. Esta sería mi participación, espero haber sido específica y explícita en el concepto. Pues bien, agradecemos la participación de la secretaria Karen y bueno, en unos minutos más vamos a escuchar la participación de la secretaria Claudia. Vamos a seguir ahorita con el programa y bueno, este tema es bien interesante. Para el gobierno de López Obrador, el proyecto de presupuesto para el 2022 tiene perspectiva de género y considera que con el aumento de un 81% a los recursos destinados al rubro de igualdad entre mujeres y hombres, refrenda su compromiso con las mujeres. Pero dicho incremento está destinado casi totalmente a los programas sociales que benefician a hombres y mujeres. Secretaria Karen, ¿qué opina al respecto? Me gustaría mucho escuchar su opinión sobre este tema. Sí, gracias, Paloma. Bueno, pues, híjole, es de verdad desenmascarar un presupuesto que parece que tiene aumentos para que quienes nos ven lo podamos, bueno, pues entender y luego poder analizar la realidad de lo que sucede en este país. Bueno, pues hace unos días se presentó el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para este siguiente año 2022 y está próximo a aprobarse. En este documento, pues ahí el gobierno federal señala y explica cómo y en qué va a gastar los recursos el próximo año.
En el presupuesto de egresos para este 2022, el anexo 13, que así se llama, este anexo que, bueno, se abarca de forma transversal, bueno, es el deber ser, se llama Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. De acuerdo con el INMujeres, el anexo 13 tiene el objetivo de asignar recursos para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y se trata de una medida especial y temporal. Pero bueno, pues no comparto mucho la definición que da acerca de este anexo 13 el INMujeres, pero bueno, pues para este año se tiene un presupuesto total de 232 mil millones de pesos. Esto es 75% mayor en términos reales a lo aprobado para el 2021 y representa un 99.3 mil millones más que el año anterior. En este sentido, bueno, pues si tú lo pusieses en una gráfica, pues podrías ver cómo está aumentando para este año este presupuesto. Al analizar, bueno, pues el incremento en el presupuesto del anexo 13 para este año, se observa que gran parte del aumento proviene del programa Pensión para Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que esto, como ya lo comentábamos, bueno, pues es para hombres y es para mujeres. Y para el que se propone, pues un presupuesto de 127.2 millones de pesos, lo cual representa, pues un crecimiento del 106% real respecto al año 2021. Los programas que se presentan, los mayores aumentos en este proceso, en este presupuesto de egresos de la Federación para el 2022, el que acaba de entregar el presidente, pues te muestra un aumento, por eso se ve así tan voluminoso como si hubiese aumentado de manera significativa y las mujeres fuésemos lo más importante, pues aumentó en 65.5 millones de pesos, miles de millones de pesos, la pensión para adultos mayores. El programa de becas para educación básica para el bienestar Benito Juárez, que es la de los jóvenes, incrementó 18,000 millones de pesos. La beca universal para estudiantes de educación media superior Benito Juárez incrementó 8,000.7 millones de pesos. Investigación científica y desarrollo tecnológico, 3,000 millones de pesos. Jóvenes construyendo el futuro, 2,000 millones de pesos. Precios de garantía a productos alimentarios básicos, como si los hombres no comieran, ¿no? 1,000 millones de pesos. Estos son los programas en los que provocaron el aumento del recurso económico del anexo 13 en este proyecto que se acaba de entregar. Por otro lado, los programas con objetivo específico para la igualdad entre mujeres y hombres del anexo 13, o sea, los que sí le cuentan a las mujeres, los que sí le ayudan a las mujeres en su empoderamiento, pues representan aumentos muy chiquititos o tienen reducción. Estos programas con objetivo específico para la igualdad que presenta este anexo, pues sí tiene reducciones respecto al 2021. El programa, por ejemplo, de apoyo para el bienestar para las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, tiene el menos 4%. O sea, decreció 99 millones de pesos. El programa para atención y prevención de la violencia contra las mujeres decreció 1.3%, o sea, 0.8 millones de pesos. El otro programa para realizar la promoción y observancia en el monitoreo, seguimiento, evaluación del impacto de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, tiene una reducción de 0.7 millones de pesos, o sea, menos 2%. Promover la protección de derechos humanos y prevenir la discriminación tiene menos 4%, o sea, 0.4 millones de pesos menos.
Políticas de igualdad de género en el sector educativo. Bueno, pues este tiene menos 2%, que es un total de 0.04% en su decrecimiento. Mientras que los programas que presentan aumentos ínfimos, o sea, muy poquito en su presupuesto para este 2022, esta salud materna, sexual y reproductiva, que se le aumentó el 0.1%, ¿no? El fortalecimiento de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, el 3%. El programa de apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos aumentó el 0.1%. Esto se me hace, sobre todo en este punto se me hace escandaloso. Si ya se reconoció que el número de feminicidios subió, que la violencia de género está dentro de las casas y que subió, pues dejas sin aumento presupuestal y bueno, pues estas mujeres que están padeciendo violencia no tienen a dónde ir. El fortalecimiento para la transversalidad de la perspectiva de género, así se llama este programa, bueno, pues tiene el 0.1% de aumento. El programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas tiene también el 0.1% de más presupuesto. El programa de igualdad entre mujeres y hombres, pues tiene el 0.05% de aumento. Y las actividades relacionadas a la igualdad de género institucional, bueno, tiene 4.3 millones de pesos más. Se observa que los programas, con estos dos rubros y la separación que hacemos, donde te ponen programas y te inflan ese presupuesto del anexo 13, que no tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres y la eliminación de la brecha, y el otro rubro que pusimos en donde sí están los programas que empoderan a las mujeres, pero que sufren pérdida, y luego los que sufren pues una ganancia, ahí bueno, ni un 1% en estos aumentos. Se observa que los programas con objetivo específico para la igualdad, sí, juntos suman una pérdida de 82.5 millones de pesos. Luego, entonces, pues las mujeres no somos lo más importante para este gobierno, ni el empoderamiento que tenemos. Este presupuesto para el 2022, pues continúa con la tendencia observada en el presupuesto anterior, que ya lo habíamos señalado desde el PRD, de sumar recursos cada año. Sin embargo, bueno, pues en el diseño, implementación, la evaluación, con perspectiva de género de los programas y políticas, ¿sí?, públicas, pues sigue sin realmente incorporarse. Y bueno, pues más bien yo preguntaría, ¿qué con los resultados que se tienen, no? ¿Cuál ha sido el resultado del presupuesto que se aprobó, ¿no?, anteriormente? Y para hoy repetir la fórmula y todavía empeorarla y todavía causarnos más pérdida, ¿no? Efectivamente. Es sintetizado el análisis presupuestal. Sí. Digo, es de verdad muy complicado analizar la lógica de este gobierno, creo que no tiene lógica. Fíjese que a mí me parece muy, muy interesante cómo nos precisa el tema de los números, el tema de las estadísticas, es algo muy interesante y la visión con la que lo expone es muy, muy interesante. Le agradezco mucho su participación y bueno, ya tenemos a la secretaria Claudia y vamos a regresar con la pregunta que se le había realizado, ¿qué es un presupuesto con perspectiva de género? Mira, es muy importante saber, a partir de lo que nos comenta la secretaria Karen, efectivamente, la perspectiva de género existe porque desde las instancias internacionales y los organismos especializados en analizar la situación socioeconómica y política de las mujeres, se sabe que hay un margen de desigualdad y discriminación que se tiene que resolver. Por eso, la perspectiva de género es la visión y la herramienta que nos ayuda a ver las problemáticas y las posibles soluciones
desde esa perspectiva de género, con esos lentes violetas, decimos las feministas, con los cuales identificamos las desigualdades entre hombres y mujeres en los diferentes ámbitos de la vida, privada y pública. Entonces, la perspectiva de género nos sirve para poder ubicar las prioridades con respecto a la igualdad entre hombres y mujeres. Y los gobiernos están obligados a utilizar la perspectiva de género en la elaboración, programación, planeación de los presupuestos públicos, porque los presupuestos públicos son la herramienta que tiene el gobierno para disminuir esas brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Eso es la perspectiva de género en el presupuesto público. Luego, entonces, decía, voy a ser muy sintética en esta parte, enlazándola con la siguiente, que el presupuesto que propuso el gobierno federal ante la Cámara de Diputados, pues no tiene esta perspectiva de género, definitivamente no la tiene, precisamente porque la perspectiva de género en los presupuestos públicos tiene que atender principios básicos. Dos voy a mencionar, muy importantes, que vienen incluidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Mujeres. En un principio, tenemos que ver que el presupuesto con perspectiva de género tiene que hacer el máximo esfuerzo, dedicar el máximo recurso posible para eliminar estas brechas de género. Pero además, tiene que ser transversal. Y aquí es donde a lo mejor diferimos un poco con lo que se ha mencionado. El anexo 13 sí es una acción afirmativa. ¿Por qué? Porque no es una política transversal, es un elemento que se está recuperando para poder paliar un poco esas diferencias, pero no hay un presupuesto con perspectiva de género transversal en todas las áreas del gobierno, en todas sus acciones, en todos sus programas. Eso sería una perspectiva de género real en la aplicación del presupuesto. Solamente tenemos el anexo 13, que es una acción afirmativa, y aún este anexo 13 no tiene la perspectiva de género y no atiende a las necesidades básicas que tienen las mujeres para resolver precisamente estas brechas. Y el otro elemento justamente es identificar los puntos de discriminación que hay que atender desde el presupuesto público como herramienta del gobierno, del Estado, para eliminar o disminuir estas brechas. Lo dejaría ahí. Excelente su participación, muy valiosa, muchas gracias. Y pues bueno, estás viendo el inicio de la 5ª temporada de Género y Política. Muchas gracias por tu participación. Te invito a comentar, a compartir y mientras tanto nos vamos a un corte. Programas para la igualdad de género que tendrán recorte presupuestal en el presupuesto 2022. Programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. Reducción 4%. Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres. Reducción 0.3%. Realizar la promoción y observancia en el monitoreo, seguimiento y evaluación del impacto de la política nacional en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Reducción 2%. Promover la protección de los derechos humanos y prevenir la discriminación. Reducción 4%. Políticas de igualdad de género en el sector educativo. Reducción 4%. Pues bien, ya estamos de regreso en Género y Política. Te agradezco mucho que nos sigas acompañando y pues bueno, te agradeceré también que emitas tus opiniones, tus sugerencias referente a este importante tema. Y pues bien, ya comentamos una cara del presupuesto federal 2022. Ahora veamos la otra cara. La de aumentos minúsculos o de plano la disminución de recursos para atender problemas que afectan directamente a las mujeres.
Según cifras del Observatorio de Mortalidad Materna, en lo que va del año, en México, la mortalidad de materna es una 23% mayor que la del 2020. No obstante, el programa Salud Materna, Sexual y Reproductiva prácticamente se quedó con el mismo presupuesto que el año pasado. Secretaria Karen, ¿qué opina usted referente a este presupuesto y referente a estos números? Bueno, yo comentaba hace un rato cuáles son los 6 elementos con los que se debe construir un presupuesto con perspectiva de género. Ahí estamos negándole el derecho, bueno, pues a la salud, a poder tomar la salud como un tema importante. Estamos desprotegiendo a las mujeres en este sentido y hace un rato en mi intervención anterior decía cuál ha sido el resultado para tener este presupuesto y volver a repetir la fórmula. La respuesta es que estamos dejando en estado de indefensión a las mujeres, pero no solamente eso, me parece un acto por demás dirigido, un acto que parece hasta malintencionado teniendo las cifras. Y esta parte es preocupante porque cuando tú tienes las cifras y vuelves a construir un presupuesto con exactamente la misma fórmula y todavía acentúas más tu visión, bueno, pues quiere decir que tienes un resultado. A mí me daría mucha pena decir que ese es el resultado que busca el gobierno federal en este momento, el dejar en la desprotección e incentivar, bueno, pues la mala atención, esta mortandad de la cual tú hablas, bueno, pues es realmente alarmante. Y yo quisiera dar un dato, o sea, es importante el poder contemplar qué están diciendo las instituciones acerca de esto, ¿no? A pesar de que la Coneval se ha pronunciado y ha señalado que estos programas clasificados como de transversalización generalmente se limitan a campañas, talleres, cursos de capacitación y por otro lado no existen programas que contabilicen ni compensen el tiempo que las mujeres destinan al trabajo doméstico, que destinan en un embarazo, a todo lo que se destina en tiempo, a todas estas etapas de la vida en las cuales el Estado debe de estar de manera protectora, porque esa es la visión del estado de bienestar, ¿no? Entonces, no tener y no contar como mujer con esta visión amplia de protección y de incentivar el empoderamiento de las mujeres me parece totalmente grave. Lo digo de manera general porque el análisis que podemos hacer las mujeres acerca de un solo programa es importante. Pero me parece a través de estos espacios de reflexión el poder visibilizar que esta decisión que ha tomado de enviar un proyecto de presupuesto de egresos al Ejecutivo Federal para generar una dinámica que se permea en todo el presupuesto y en toda la atención a las mujeres, tiene que ver con una decisión de carácter político. O sea, más allá del solo programa, tiene que ver con una decisión de carácter político de decir las mujeres no son importantes y eso se ve en el contexto general del presupuesto de egresos. Listo, agradezco su participación y pues bueno, continuamos con la secretaria Claudia. ¿Qué opinas del presupuesto 2022 para atender la violencia contra las mujeres? ¿Son suficientes? ¿Qué efecto tendrá el recorte a los programas para atender las alertas de género y la construcción y equipamiento de los centros de justicia para las mujeres? Me gustaría mucho escuchar su opinión. Es muy sencilla la respuesta. En definitiva, no es suficiente. Sobre todo si partimos de la siguiente idea. Las alertas de género, por ejemplo, son un mecanismo de emergencia para la atención de la violencia extrema contra las mujeres que se refleja en los feminicidios.
pero las alertas de género solo son un instrumento. Las alertas de género están inmersas en la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Por qué lo comento? Porque lo que se tiene que financiar con dinero público no es solo el cumplimiento de las alertas de género, sino diferentes rubros como prevención de esta violencia, atención de esta violencia, acceso a la justicia con perspectiva de género para esta violencia. Digo, la feminicida y todas las demás están enmarcadas en esta ley. Entonces, el presupuesto federal debe incluir presupuesto suficiente para atender las obligaciones del gobierno que están plasmadas en esa ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Decía yo, para atender prevención, para atender acceso a la justicia, para atender precisamente reparación del daño a las víctimas y para, decíamos, transversalizar y además sectorizar sobre los diferentes tipos de mujeres, porque las violencias se sufren por las niñas, por las adolescentes, por las mujeres adultas trabajadoras, por las adultas mayores, etcétera. Entonces, precisamente por eso se han hecho tantos estudios desde el feminismo del por qué es importante tener estas leyes que atiendan los diversos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, pero además ponerle el dinero público a esa prioridad. Porque bien lo decía la secretaria Karen, el presupuesto público se diseña con base en las prioridades que tiene un gobierno. Y por eso vemos que en el gobierno actual la prioridad no somos las mujeres, ni del presidente ni del gobierno en su conjunto. Porque como ya expliqué, el tema no solamente es atender alertas, que de por sí es insuficiente el recurso que se está destinando, sino atender todas las obligaciones que tiene el gobierno de proteger a las mujeres de la violencia, de atenderla y de hacer justicia, y sobre todo de prevenirla. Por supuesto, insuficiente, pero por supuesto no somos prioridad las mujeres para el presidente López Obrador. Muchas gracias, secretaria Claudia. Y pues bueno, seguimos. Los temas de las mujeres, las víctimas y los derechos humanos siguen sin ser prioritarios para el gobierno federal, pues estas áreas han recibido solo el 1.28 de los que se destinará a Pemex. ¿Qué opina de esto la abogada Aide Cristina? Sí, Pamela, gracias. Como bien decían mis compañeras y abonando a las cifras y a las estadísticas que ellas bien comentaron en este presupuesto, pues este presupuesto presenta no grietas, cráteres enormes en la disminución de la brecha entre hombres y mujeres. Y bueno, comentarte que, como ya dijo la secretaria Karen de este anexo 13, que además es un indicador, es una máscara que es en el presupuesto 2022 nos están dando. Este presupuesto está marcado otra vez por la austeridad y las prioridades del Ejecutivo Federal, ¿no? Sus prioridades nos las han dejado claras desde que empezó este gobierno, no nada más desde el presupuesto del 2021, sino también lo hace énfasis nuevamente en el 2022, en el Tren Maya, en Jóvenes Construyendo el Futuro, los programas del bienestar, Sembrando Vidas, adultos mayores, que para también hacer unos programas tendrían que tener transparencia. Hoy no los tienen, hoy la dispersión de estos recursos nadie la sabe, no hay transparencia como antes en otros gobiernos se tenían, eran muy observados y se sabía con exactitud a quiénes iban dirigidos. Hoy no es así. Las áreas prioritarias para asignar los recursos públicos debieran de ser mujeres y niñas por el grado de violencia, como tú ya también lo mencionaste, las secretarias también lo mencionaron, los feminicidios hoy son una realidad y vemos disminuciones graves incluso en la atención en las áreas de la impartición de justicia a mujeres y niñas. El Ejecutivo Federal sigue empeñado en sus emblemas personales, como bien los mencioné ya antes, y por ejemplo en el Sembrando Vidas, aquí en Quintana Roo, los
agricultores se quejan porque pues hoy les quitan terreno para el Tren Maya, pero tienen el programa de Sembrando Vidas. O sea, hay incongruencias en estos programas, incluso en el bienestar de las familias y en sus patrimonios. Unos han sido vejados, se los han quitado con engaños. Y bueno, son elementos que me parecen de resaltar y que son preocupantes. Como lo señala la secretaria también, Karen, hay en la mayoría disminución. Y es porque así le conviene por sus emblemas, y en las cifras donde aumenta, pues son necesarias por las demandas de la misma ciudadanía, ¿no? O sea, yo quiero ver que hoy no haya la suficiencia presupuestaria en el salud para todas, en la atención de embarazos, y bueno, el país pues va a arder en un grito de la voz de las mujeres, como ya se ha enardecido en la voz de las madres y padres que tienen hijos con cáncer, y que en este presupuesto pues nos debieron muchísimo a toda la ciudadanía, y el reflejo es el aumento de 3.8 millones de pobres según el Coneval, y que hoy nos dicen que no hay pobreza, ¿no? Escasez de medicinas, políticas públicas sin poder ser analizadas, como bien te mencionaba. No sabemos qué está pasando, y es que por ello la insistencia del Ejecutivo Federal en querer desaparecer los órganos autónomos. ¿Por qué? Pues tiene su lógica, porque no quiere esta transparencia, esta honestidad en el recurso, y que además ha sido emblema de su campaña. La transparencia, el no robar, ha sido uno de los ejes motor desde la campaña y de su política de gobierno, y que ha tratado de mantener en las mañaneras en un discurso que sigue siendo el mismo desde que empezó, pero que en la realidad pues hoy lo vemos, ¿no? Con hechos claros, como las manifestaciones en las diferentes áreas, no nada más de salud, educativa, de la mujer, por supuesto, y derechos humanos, violaciones tan graves que hay y que existen. Digo, los senadores tienen una visión muy clara de lo que está pasando en el país, igual que los diputados, las secretarias también deben de tener esa información en todas las arbitrariedades en derechos humanos que existen, incluso hacia las mujeres. Y como un ejemplo te pongo los centros de impartición de justicia, las fiscalías, las procuradurías, donde la mujer llega, pone su denuncia, y en vez de ayudarla es más victimizada y señalada por los mismos funcionarios públicos. Este presupuesto tendría que estar incluso capacitando y sensibilizando para que justo no pase eso en las instituciones públicas. Entonces, estamos otra vez olvidadas las mujeres en este presupuesto 2022. Está maquillado, presupuesto no atiende directamente a la mujer, y como lo señalé, pues en este anexo podemos hacer análisis y valorar cómo sigue en el desequilibrio entre lo que son sus propuestas emblemáticas y lo que debiera de ser. Lo que debiera de ser sería un presupuesto equitativo, justo y direccionado para temas exclusivamente de la mujer, y no, como bien lo señala la secretaria Karen y mi compañera secretaria Claudia, en estos maquillajes, donde sí están las becas para los adultos, donde obviamente entran mujeres, pero no sabemos y no conocemos el padrón, como antes se hacía, ¿no? También una diferencia clara es que no existe este parámetro para ver a quiénes les están llegando. Eso sería, hay grietas, no hay grietas, hay cráteres en este presupuesto hacia las mujeres. Muchas gracias, abogada. Y pues bien, hoy tenemos 3 invitadas de lujo, mujeres muy preparadas y comprometidas con lo que es la trascendencia política y democrática del país. Pues bien, vámonos a un corte y volvemos. Programas para la igualdad de género que tendrán super mini aumentos en el presupuesto 2022. Salud materna, sexual y reproductiva. Aumento 0.1%. Fortalecimiento de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Aumento 3%.
Programa de apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos. Aumento 0.1%. Fortalecimiento de la transversalidad de la perspectiva de género. Aumento 0.1%. Ya estamos de regreso en Género y Política. Escríbenos tus opiniones, tus comentarios y comparte. Además, recibimos tus opiniones sobre el presupuesto federal 2022. Participa y comenta. ¿Ustedes qué presupuesto con perspectiva de género proponen? Vamos a escuchar a la secretaria Karen. Bueno, yo quisiera hacer una diferencia. Una cosa es tener un presupuesto con perspectiva de género y otra cosa es que el anexo 13 para erradicar la brecha entre hombres y mujeres tenga que ser una realidad, porque esto que tenemos pues es un maquillaje. Un presupuesto con perspectiva de género sí es transversal, sí tiene que ver con que en todas las áreas, en absolutamente todas, exista este presupuesto con una visión de inclusión a las mujeres y una visión de inclusión a los hombres. El presupuesto siempre se ha aprobado en términos patriarcales, eso es una realidad. Y hay ejemplos muy básicos con los que puedes ver cómo es un presupuesto con perspectiva de género. El anexo 13 está dedicado a la erradicación de esa brecha entre los hombres y las mujeres para poder mantener una igualdad en términos jurídicos, económicos y demás. Tienes que primero erradicar esa desigualdad entre hombres y mujeres con esta acción afirmativa, ¿no? Con este anexo 13. El anexo 13 cruza por 28 ramos que tienen que ver con distintos entes, ya sean autónomos o con entes que pertenecen al poder ejecutivo en mayor proporción. Y de estos 28 ramos que se tienen entre autónomos, administrativos, generales con recursos presupuestales, entra también el IMSS, el ISSSTE, Pemex, la CFE, y que participan con recursos propios. Por eso digo que también es un maquillaje, no solamente es qué programas metieron ahí como para simular que el presupuesto se eleva, sino que otros, bueno, están con recursos propios contribuyendo dentro de todo este proyecto, pues a incrementar este presupuesto de manera ficticia. Y bueno, pues de todos estos ramos en entidades y empresas distribuyen recursos en 102 PPs. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues 102 partes en las que está dividido ese anexo 13 y se identificaron solamente de estos 102, solamente 29 son los que promueven el empoderamiento de las mujeres. Dos de estos que sí promueven el empoderamiento de las mujeres, bueno, pues están contribuyendo con recursos propios como son el IMSS y el ISSSTE. Estos, bueno, pues contribuyen en mayor o en menor medida a brindar o promover mayores oportunidades económicas, acceso al control igualitario sobre recursos económicos, el fortalecimiento del estatus legal de las mujeres y sus derechos, la eliminación de desigualdades de género estructurales en el mercado laboral, mejorar la distribución del trabajo de cuidado doméstico y no remunerado. No solamente tiene que ver con la inclusión de presupuesto, sino tiene que tener una visión. Y esa visión tiene que armarse de manera, como ya lo comentaba al principio, de manera prospectiva. ¿A qué queremos llegar? Se construye desde la evaluación con una MIR,
bueno, pues con una medición de resultados del presupuesto anterior y luego se traza una meta y entonces esa meta se construye desde la meta hacia atrás en el proceso para poder generar que las acciones que tú incluyas en este proyecto de egresos, bueno, pues sea para cumplir ese objetivo. Entonces, esta es la forma en la que se arma un presupuesto con perspectiva de género desde todos sus ámbitos. Bien, muchas gracias, secretaria Karen. Y continuamos con la respuesta de la secretaria Claudia. Proponemos el cumplimiento de los derechos de las mujeres, porque ya dijimos que el presupuesto público es las desigualdades sociales, económicas e incluso políticas. Entonces, el Estado tiene esa obligación de cumplimiento de derechos y el presupuesto público federal está reconocido por todas las instancias internacionales de los derechos de las mujeres. Será más importante para erradicar esas brechas de género y para el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres. Eso es lo que propone el PRD. ¿Cuánto cuesta eso? Pues vamos a sentarnos a verlo. Es decir, cuando los derechos humanos de las mujeres sean una prioridad en este país, entonces se le dedicarán los recursos suficientes para el cumplimiento de todos sus derechos humanos, para la erradicación de todos los tipos de violencia y además también para su empoderamiento económico. Entonces, ese es el tamaño de la propuesta del PRD. No queremos un anexo 13. Queremos las mujeres ser prioridad en el presupuesto público federal. ¿Qué pasa con este gobierno? Pasa que este gobierno ha declinado la política pública de igualdad entre mujeres y hombres. Esa política pública que las feministas hemos impulsado durante décadas, este gobierno la ha echado por la tierra, porque no hay una política pública transversal, decíamos, para la atención de los derechos de las mujeres, sino un anexo muy precario, que además yo quiero citar a una especialista que se llama Isabel Mateos, que analiza los presupuestos públicos en este país. Ella dice que el anexo 13 es una buena idea en teoría, porque pues de toda la composición que nos ha mencionado ya aquí muy bien la secretaria Karen, pues realmente son paliativos muy disminuidos, incluso en aquellos rubros donde se aumenta un poco el presupuesto. Por ejemplo, el año pasado se disminuyó el tema de los refugios para mujeres violentadas. Hoy se aumenta un poco, pero bien nos dice la perspectiva de género que no solamente es aumentar un poquito de dinero, sino medir el impacto que esos aumentos tienen sobre la problemática específica que se quiere atender. Y yo no conozco, salvo que ustedes me corrijan, que haya un documento, un informe de cómo el presupuesto público federal y este anexo 13 ha disminuido las brechas de desigualdad, de violencia contra las mujeres en este país. ¿Saben qué? No lo hay, porque, insistimos, no es una prioridad. Entonces, ¿qué propone el PRD? Un presupuesto suficiente para atender estas problemáticas, para el empoderamiento económico, para el cumplimiento de los derechos humanos, para la erradicación de la violencia, para el acceso a la justicia. Y termino con un tema muy específico. El año pasado, la Cámara de Diputados aprobó el Sistema Nacional de Cuidados, precisamente porque con la crisis de la pandemia, las mujeres sobre las que históricamente está el peso de los cuidados, de los recién nacidos, de la familia, de las enfermedades y además de la vejez, se agudizó, se acrecentó, y por eso el Sistema Nacional de Cuidados era una opción para poder atender esta crisis. Pero ¿saben qué? En este presupuesto federal tiene 0 pesos y 0 centavos. Simplemente no se atendió.
y proponemos desde el PRD que se le ponga dinero a ese Sistema Nacional de Cuidados para atender la crisis económica, de salud y de carga de trabajo que las mujeres están padeciendo a raíz de la pandemia del COVID. Gracias por compartirnos su propuesta, secretaria Claudia. Y continuamos con la abogada Aide Cristina. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Antes de proponer, pues desearía que se acabe el sexenio ya, digo, el tiempo del presidente, el sexenio. ¿Por qué lo digo? Y lo digo con mucha responsabilidad. Porque las políticas públicas nacen de la visión del ser humano. Es decir, yo esperaría que el próximo presidente o presidenta tenga la experiencia, la sensibilidad en temas de la mujer. Bueno, y primero, ¿qué propondría? ¿No? Primero, que seamos una prioridad en la agenda del Ejecutivo Federal, que se planee, programe y se contribuya al avance a la igualdad de géneros y a los derechos de las mujeres y niñas, que se evalúe el impacto de las acciones afirmativas, por supuesto, de las políticas públicas transversales. También será clave la armonización en las leyes, es muy importante. Y propongo también un presupuesto que contemple los trabajos de equidad de género contra la violencia hacia la mujer, pero que sean solo para este tema, como ya lo habíamos mencionado, sin trucos, que no se compartan, sino que sean exclusivos para las mujeres. Un presupuesto que genere una política pública que sea transparente, no disfrazada como la que tenemos. Un presupuesto que sea transversal, es decir, que tenga igualdad en todas las áreas, en todas las secretarías. En violencia, por ejemplo, en 2021, todos los días de 9 a 11 mujeres fueron asesinadas. Pero por ello es fundamental destinar presupuesto a capacitación, es fundamental prevenir y castigar los delitos con los sesgos de género. Hoy vemos un presupuesto más preocupado, como te comentaba, por los caprichos, ¿no? Tenemos el ejemplo de Pemex. Pemex tiene ahorita mayor recurso porque ha sido un tema personal del Ejecutivo Federal llevar las refinerías y temas que hoy por hoy ya ha sido, pues, ya traspasaron. Es decir, hoy le pone más interés a Pemex cuando los carros, ya lo nuevo viene en los carros electrónicos, ¿no? Entonces me da mucha risa porque hay un desfase en el tiempo incluso que el propio Ejecutivo Federal está viendo y se quedó en el ayer. Hoy el tema es las energías, estas energías nuevas que se están formando, los carros eléctricos, y deja de priorizar los temas que son realmente importantes para el país, como el tema de las mujeres. Para mí es muy grave lo que está pasando, veo muchísimo retroceso y me gustaría ver políticas públicas que sean hechas con más sensibilidad, tener mayor capacitación con los funcionarios, porque hoy vemos mucha insensibilidad, pero un presupuesto con todos estos elementos y sobre todo cumpliendo con el punto número 5 de la Agenda 2030, y que además son puntos que la propia Organización Nacional de las Naciones Unidas nos propone, y en el punto 5 está la igualdad de género. Entonces, pues es un tema que incluso México ha sido firmante de los tratados internacionales y hoy que debería de estar en estos temas centrados en lo que ha firmado, porque pues México es bien participativo, ¿no? A todo entra, a todo firma, pero cumplir con este compromiso, pues es un reflejo, y hoy es el punto número 5 de los 17 puntos objetivos de desarrollo de la ONU para un país. Pues bien, agradezco estas tres
importantes propuestas. Muchas gracias a las tres, muy valiosa su participación de las tres. Y pues bueno, a manera de conclusión, me gustaría escuchar qué mecanismos tienen las mujeres para participar en la elaboración del presupuesto con perspectiva de género. Bueno, vamos a escuchar primero a la secretaria Karen. Adelante, por favor. Ay, bueno, la pregunta es hasta frustrante. Pues muy poca es la participación. Mira, las únicas que tienen derecho a participar pues son las diputadas. Y creo que por eso es la importancia de cuando elegimos candidaturas que tengan una visión feminista. Por eso es que la agenda de los partidos políticos es importante. Por eso es que la declaración de principios de los partidos políticos es importante, porque los candidatos que se postulan y candidatas que se postulan tengan esa visión de ir a enarbolar esa agenda política de un partido. Y dentro del PRD, que es por lo que te puedo hablar, nosotras, bueno, pues formamos a nuestras candidatas y hacemos lo posible porque los posicionamientos, muchas veces el PRD gana los debates y nos gana de repente votaciones, una mayoría ahí que tiene una visión patriarcal. Y bueno, pues nuestras diputadas van, debaten y nuestros diputados también. Y esta es la única manera en la que tienen las mujeres oportunidad para participar. Nosotras hemos propuesto desde la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros el hecho de poder promover una iniciativa que cree el Instituto Nacional de las Mujeres como un ente autónomo con una posibilidad de poder no solamente opinar, sino incidir en el presupuesto de egresos de la Federación. Actualmente tienen una participación marginal que yo diría que se resume a una nula participación y que solamente hacen un análisis posterior. Y creo que hoy es hora de poder incidir de manera contundente con una visión feminista en el presupuesto. Esta es una propuesta que hemos hecho desde la Secretaría y que estaremos impulsando durante esta legislatura con el objetivo de que nuestros diputados y diputadas puedan enarbolar esta causa porque, pues, por donde veas, son decisiones patriarcales. Las mujeres no estamos incidiendo aún en la política. Hoy tenemos derecho con la última reforma constitucional al 50% de las candidaturas. Y eso, bueno, pues puede hacer que la balanza se incline en materia de perspectiva de género a la hora de la toma de decisiones. Nada más que hay que recordar una cosa. Ser mujer no nos garantiza tener perspectiva de género, ser mujer no nos garantiza tener decisiones adoptadas con perspectiva de género, una visión desde el feminismo, que no somos lo contrario al machismo, no somos protectoras e impulsoras de los derechos humanos. Entonces, en este sentido, esta es la participación que hasta este momento hemos podido, a través de una larga lucha, ir incidiendo. Pero bueno, pues el patriarcado está tan enquistado en nuestra sociedad y en nuestra educación. Imagínate cómo vamos a generar, si no hemos podido incluir la perspectiva de género como parte de todos los niveles educativos para poderla combatir desde raíz. Y bueno, pues no hay tal, y bueno, pues la participación se reduce a la esperanza de que nuestras diputadas y diputados puedan posicionar temas que son importantes para todas las mujeres, para el más del 50% de la población. Esto es a lo que estamos marginadas hasta este momento. Hemos tenido avances, sí, son para aplaudir, sí, pero no es suficiente. Queremos igualdad, queremos igualdad de derechos, queremos igualdad de oportunidades y desde el feminismo, y lo digo, no vamos a cesar hasta conseguirlo. Gracias. Muchas gracias, secretaria Karen. Y bueno, a manera de conclusión, continuamos con la secretaria Claudia. Gracias. Pues miren, les tengo una buena y una regular.
La buena es que sí tenemos instrumentos, marco jurídico internacional y nacional para reclamar el cumplimiento de los presupuestos públicos con perspectiva de género. Lo decía nuestra dirigente Karen Quiroga, por medio de nuestras legisladoras, por medio de nuestras representantes populares, por medio de nuestras activistas en sociedad civil. Por supuesto que se pueden hacer muchísimas cosas. Así como salimos las mujeres los 8 de marzo a alzar la voz en contra de la violencia hacia nosotras, también debemos alzar la voz para reflejarnos en el presupuesto público, porque uno de los derechos humanos que tenemos todas las personas, incluidas las mujeres, es tener acceso a el dinero público, a los bienes y servicios públicos. Por lo tanto, también debemos salir a levantar la voz por ese derecho, por esa exigencia. Miren, mencionaba yo este pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres. Ahí es donde se enmarca el derecho a la progresividad. Un ejemplo, en el presupuesto del año pasado había cierta cantidad para las pymes, para las pequeñas y medianas, para las mujeres. En el presupuesto de ese año disminuyó. Solo pongo ese ejemplo porque ese solo hecho afecta los derechos humanos de las mujeres y viola este pacto internacional con base en el principio de progresividad. Los derechos alcanzados no pueden retroceder y en materia de presupuesto público tampoco, menos aún. Entonces, ahí tenemos una violación flagrante. En el tema también tenemos la CEDAW, esta Convención para la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Si no nos vemos reflejadas en un presupuesto público con perspectiva de género que nos diga cómo el Estado está disminuyendo la violencia hacia las mujeres, cómo el Estado está aumentando el acceso de la justicia hacia las mujeres, que nos diga cómo el Estado está empoderando económicamente a las mujeres para que dejen su condición de vulnerabilidad. Cuando nos den esos indicadores, cuando nos den esos datos, entonces estará cumpliendo ese compromiso internacional de eliminar la discriminación en contra de las mujeres. Pues entonces también tenemos que levantar la voz para exigir. Por último, quiero decirles que también podemos levantar la voz, hacer política, protestar y movilizarnos socialmente, porque un presupuesto sin perspectiva de género como lo es el que hoy se está presentando en Cámara de Diputados, también viola el marco legal nacional. Miren, les voy a mencionar un ejemplo. En lo que es la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el artículo 17, fracción 2, dice lo siguiente. Le voy a permitir leer una parte porque es una joya. Ahí está el fundamento de nuestro derecho como mujeres a acceder a un presupuesto público con perspectiva de género. La política nacional en materia de igualdad deberá asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevé el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones para la igualdad entre mujeres y hombres. Está clarito, está clarito. Tiene por obligación que incluir la perspectiva de género. Por otra parte, la ley del Instituto Nacional de las Mujeres, este instituto tan golpeado, vilipendiado y abandonado en el gobierno de hoy, también es un logro del feminismo mexicano. Se logró tener un Instituto Nacional de las Mujeres y hoy se le está dejando morir de inanición, no solo económica, sino también ignorando el cumplimiento de sus atribuciones. Por ejemplo, una de ellas es la siguiente: impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la planeación, programación, presupuestación de los programas anuales de la Administración Pública Federal, centralizada, paraestatal, así como los sectores en general vinculados al género,
detallando objetivos específicos, población objetivo, indicadores utilizados, programación de las erogaciones y el ejercicio de los recursos. Es decir, tenemos un marco legal que construimos desde el feminismo. Tenemos instituciones que construimos desde el feminismo. Tenemos leyes y tenemos la razón. Hay que salir a exigirla, hay que salir a alzar la voz y hay que exigirle a la mayoría del Congreso de la Unión, hay que exigirle al gobierno que tiene esa legitimidad de las urnas que le cumpla a las mujeres. Eso es lo que decimos desde el PRD. Ni más ni menos. Hay que estar a la altura de los rezagos históricos, hay que estar a la altura de la urgencia de atender a las mujeres y ponerlas en el nivel de dignidad que merecemos. Y la política pública en materia de presupuesto es una herramienta valiosísima para poder hacerlo. Así que la invitación y la conclusión es a que levantemos la voz porque lo merecemos. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria Claudia. Y pues bien, vamos a escuchar ahora a la abogada Aide Cristina. Estamos en el periodo de conclusiones y la escuchamos, por favor. Sí, bueno, antes que nada, decirte que coincido totalmente con mis dos secretarias. Por una parte, lo que decía Karen, es un gran trabajo que tienen las diputadas. Yo creo que desde que empezó la lucha para estos espacios, se ha dado en la Cámara de Diputados y también de senadores, ¿no? Importante decir que, como lo mencionó Claudia, la sociedad organizada es muy importante porque de nada sirve dejar a los legisladores solos sin el apoyo de la sociedad civil, de la sociedad organizada, de esta gente que es la más afectada y que hoy encuentra pues la lucha en la voz de las guerreras diputadas, y lo digo abiertamente porque las diputadas del PRD han sido luchadoras, guerreras, incansables y que han estado siempre llevando la agenda de la mujer en las tribunas de las cámaras altas de este país. Como bien decía Karen, el hecho de ser mujer no quiere decir que se tenga el elemento de la perspectiva de género. Hoy platico con mujeres que todavía piden permiso a sus esposos para ir a una reunión o a trabajar. Hoy la brecha sigue siendo importante y decir que es por esto que la agenda del PRD, la capacitación que hoy la secretaria Claudia está llevando, estos cursos regionales son importantísimos, porque obviamente las mujeres que carecen de este lenguaje y de esta visión con perspectiva, pues a través de estos cursos son empoderadas y son logros que la gente con voluntad, como lo ha sido el PRD, Karen, Claudia y todas las secretarias y los secretarios también, porque han impulsado muchos dirigentes estos temas, pues son de vital importancia, ¿no? Los instrumentos jurídicos también como mecanismos de apoyo y de defensa. Si hoy no nos escuchan, pues hay que hacerlo valer, y los instrumentos no son estas leyes y este acceso que se tiene para poderse defender, y hay que hacerlo con todo cuando se trata de violaciones a los derechos de las mujeres y de las niñas, asumir con creatividad, innovación y flexibilidad desde donde yo me encuentro, ¿no? O sea, es decir, desde donde cada una esté, creo que es importante, todas valen, toda la voz de las dirigentes, la voz de las comunicadoras, soy como tú, que nos das este espacio para poder llevar el mensaje hacia otras mujeres que nos están viendo y nos están observando desde tu plataforma. Todos estos espacios son tribunas y donde le da a la mujer esta posibilidad de la voz, y que debe de ser reforzada, como bien lo decía la secretaria Claudia, de toda la sociedad civil, para hacer fórmulas, para impulsar la transversalidad de género desde donde estemos. Es decir, si yo no soy funcionaria, no tengo un cargo de elección, no soy comunicóloga, no tengo un programa, pero soy madre, desde mi casa, impulsar
estos conocimientos a mis hijos, a mis hijas y a mi familia. Así solamente vamos a avanzar en la generación de valor público y de igualdad que tanto se requiere para cortar la brecha, y desde estos espacios pues no nos vamos a dejar, como dice Karen, ¿no? Si hoy hay que salir y hay que luchar, y que esta lucha ha llevado a muchas mujeres incluso con su sangre, pues hoy lo seguiremos haciendo. Hoy no podemos retroceder, como bien antecedió Claudia, no podemos retroceder en un presupuesto que si de por sí era carente en el tema de la equidad de género, pues no podemos retrocederse. Es un retroceso democrático, histórico, y que verdaderamente tendremos que estar alzando la voz, estas mujeres, tener cuidado, porque hoy el Ejecutivo Federal está agarrando la UIF como esta unidad de fiscalizadora, como las que me debes, ¿no? Y si haces algo, pues te callo y te abro un delito o te lo invento. Se me hace verdaderamente grave en las violaciones a los derechos humanos. Tenemos un compañero detenido y que le generaron un delito, pues así, al fast track, ¿no? Y estas unidades y estas fiscalías, pues si hoy los incomodas, son los brazos ejecutores. Entonces, pues hay que estar muy unidas, porque solamente unidas entre todas vamos a poder sacar adelante lo que quieren callar o lo que quieren retroceder. Y pues desde esta tribuna invitar a todas a que se unan, a que visiten a nuestras secretarias a nivel nacional, que son ellas un mecanismo importante, un acceso para que puedan tener libertad en su seguridad, en sus violaciones, que son a través de estas mujeres que tienen acceso también y que puedes gestionar desde el ámbito de sus competencias con organizaciones públicas, civiles, y que se acerquen al partido, que se acerquen al PRD, porque es un espacio para empoderarse y, por supuesto, de conocimiento. Pues bien, Así secretaria Claudia, secretaria Karen, abogada Aide, yo les agradezco infinitamente su participación, es muy valiosa, su conocimiento que exponen y que comparten con todo el auditorio es muy, muy valioso, y pues quisiéramos más tiempo para poder seguir exponiendo y extendiéndonos sobre este tan importante tema. Y pues bien, pues me gustaría al auditorio agradecerles su compañía. Les comparto, si gustan hacernos llegar sus comentarios, compartir nuestro programa e invitarlos a la siguiente cápsula y al siguiente programa, que sin duda alguna va a ser de gran importancia, al igual que este. Muchas gracias y nos vemos.